Embriología del eje hipotálamo-hipófisis. La glándula hipófisis tiene un origen embriológico totalmente ectodérmico, aunque el desarrollo de la adenohipófisis y de la neurohipófisis es diferente. La adenohipófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Racke, que es una invaginación ascendente del ectodermo oral desde el techo de la estomodeo faríngeo. Por lo contrario, la neurohipófisis se desarrolla desde la infundíbulo, que es la extensión hacia abajo del ectodermo neural desde el suelo del diencéfalo. Al cabo de algunas semanas de gesta, la bolsa de Racke se separa totalmente del ectodermo oral y se une con el infundíbulo para conformar la glándula hipófisis definitiva. Histología. Técnicas de inmunocitoquímica y microscopía eléctrica han permitido clasificar las células a base de sus productos secretorios específicos: hormonas de crecimiento, prolactina, hormona estimulante de tiroides, corticotropina, hormona estimulante de folículo. Células somatótropas, células acidófilas que se encuentran en porciones laterales del óvulo anterior, conformando el 50% de células adenohipofisiarias, gránulos de 150 a 600 nanómetros de diámetro. Lactótropas, secretadoras de prolactina, se encuentran distribuidas al azar de la adenohipófisis, conforman del 10 al 25% de gránulos que se subdividen en escasamente granuladas y densamente granuladas. Células tirotropas producidas de TSH son basofiladas, el tipo de célula adenohipofisiaria menos común. Se sitúan en las porciones anteromedial y anterolateral, aumento de tamaño de estados de insuficiencia tiroidea primaria. Células corticotropas, células basófilas ubicadas anteromedial, y células gonadótropas basófilas con gránulos de 200 nanómetros de diámetro que secretan LH y FSH. La hipófisis es una pequeña glándula de menos de 1 centímetro de diámetro y de menos de 0.5 gramos de peso, que se encuentra dentro de la silla turca del encefaloides. Está unida al hipotálamo por el llamado tallo de hipófisis o infundíbulo. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, la hipófisis se divide en dos porciones. Hipófisis anterior o adenohipófisis ocupa el 75% del peso total de la glándula. Hipófisis posterior o neurohipófisis, formada por tejido nervioso, ya que contiene axones y terminales axonales. Estructuras importantes en el cerebro que trabajan juntas para controlar muchas de las funciones del cuerpo. En conjunto, estas dos estructuras forman el eje hipotálamo-hipofisiario, que es el esencial para mantener el equilibrio hormonal y regular una gran cantidad de procesos fisiológicos. El hipotálamo es una pequeña región ubicada en la base del cerebro, justo debajo del tálamo. Es considerado el centro de control del sistema nervioso y tiene muchas funciones importantes, como regular la temperatura corporal, la sed y el apetito. Pero también es conocido por ser el principal regulador del sistema endocrino, que es el sistema de glándulas que producen y secretan hormonas al torrente sanguíneo. Por su parte, la hipófisis es una pequeña glándula ubicada debajo del hipotálamo, en la base del cráneo. Es conocida como la glándula maestra, porque controla la actividad de muchas glándulas endocrinas en el cuerpo. La hipófisis se divide en dos partes, la hipófisis anterior e hipófisis posterior. Cada parte tiene una función diferente en la regulación hormonal del cuerpo. Función del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo es el centro receptor de señales procedentes de muchas zonas del encéfalo, así como de órganos internos, de modo que experiencias emocionales, dolorosas o estresantes causan cambios en su actividad. También controla el sistema nervioso autónomo y regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, la conducta sexual y las relaciones defensivas, como el miedo o la rabia. Además, en el hipotálamo se sintetizan al menos 9 hormonas diferentes
con la función de regular la secreción de hormonas de la hipófisis anterior y de la posterior. Las hormonas de la hipófisis anterior son 1. Las gonadotropinas, que hacen que la hipófisis elabore y libere la hormona luteinizante y la hormona folículo-estimulante. 2. La filitropina, que esta hormona en mujeres actúa sobre los ovarios para hacer crecer los folículos y los óvulos, y en hombres para la producción de los espermatozoides. 3. La somatotropina, que esta hormona es un análogo de la hormona del crecimiento humano. Su acción consiste en sustituir las hormonas del crecimiento que se producen normalmente en el organismo, lo que puede facilitar el aumento del crecimiento, del peso corporal y una mejor absorción de nutrientes y líquidos en los intestinos. 4. La tirotropina. Su función principal de esta hormona es la de regular la liberación de hormonas tiroideas por parte de la tiroides y es la encargada de mantener las cantidades adecuadas de T4 y T3 en la sangre. 5. La prolactina. Esta hormona hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y también después del parto. 6. La corticotropina. Esta hormona actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de hormonas corticosteroideas. También en el hipotálamo, como lo mencionábamos, se sintetizan las hormonas de la hipófisis posterior. Estas son la vasopresina, que sirve para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. De esta manera regula la presión arterial y la cantidad de orina que se produce. Y la oxitocina, que esta es la que induce las contracciones uterinas para facilitar el parto y estimular la secreción de leche. También es la encargada de generar afecto relacionado con el apego emocional y el enamoramiento. Y también es la que nos ayuda con la inhibición al dolor. En resumen, el hipotálamo y la hipófisis en conjunto regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasia del organismo. Origen germinativo de la hipófisis. Durante el desarrollo embrionario, la hipófisis se origina a partir de dos estructuras diferentes, la bolsa de Racke y el tallo hipofisiario. La bolsa de Racke se forma a partir del ectodermo oral, que es el tejido que recubre la boca durante el desarrollo embrionario. La bolsa de Racke se divide en dos partes, una parte anterior y la parte posterior. La parte anterior se desarrolla en la glándula pituitaria o hipófisis anterior, que corresponde a reproducir y liberar hormonas que controlan varias funciones corporales. Estas hormonas incluyen la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de las tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, entre otras. El tallo hipofisiario, por otro lado, se desarrolla a partir de neurocodermo, el tubo neural, que es la estructura que eventualmente se convertirá en el cerebro y la médula espinal. El tallo hipofisiario se convierte en la hipófisis posterior o neurohipófisis, que es responsable de almacenar y liberar dos hormonas producidas por el hipotálamo, la hormona antidiurética y la oxitocina. En resumen, la hipófisis se origina a partir de dos estructuras embrionarias diferentes que se desarrollan a partir de diferentes capas de tejido durante la embriogénesis. La bolsa de Racke del ectodermo oral se convierte en la hipófisis anterior, el tallo hipofisiario del ectodermo del tubo neural, que se convierte en la hipófisis posterior. La hipófisis es una estructura importante en el sistema endocrino que se desarrolla a partir del tejido ectodérmico durante la embriogénesis. El desarrollo de la hipófisis ocurre en etapas y se puede dividir en tres fases principales. La fase oral: en la tercera semana de desarrollo embrionario se forma un engrosamiento en la parte superior del intestino anterior llamado la membrana bucofaríngea. Esta membrana se divide en dos estructuras, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior.
En la fase vesicular, durante la cuarta semana, la hipófisis anterior comienza a desarrollarse como una evaginación del techo del estomodeo, la cavidad oral primitiva. La hipófisis posterior se desarrolla a partir de una invaginación del hipotálamo. La fase glandular, durante la quinta semana, la hipófisis anterior se divide en dos partes, el lóbulo anterior y el lóbulo intermedio. El lóbulo anterior comienza a producir hormonas hipofisiarias, mientras que el lóbulo intermedio es responsable de la producción de la hormona melanocitoestimulante, MSH. La hipófisis posterior se desarrolla a partir de una invaginación del hipotálamo llamada el tallo hipofisiario. A partir de la sexta semana de desarrollo embrionario, la hipófisis continúa madurando y creciendo. Durante la octava semana, las células de la hipófisis anterior se organizan en cordones glandulares que comienzan a producir hormonas como la hormona del crecimiento GH y la hormona folículo estimulante FSH. La hipófisis posterior, por otro lado, comienza a almacenar y liberar hormonas producidas por el hipotálamo como la hormona antidiurética ADH y la oxitocina.